Epicentro 1, CMI. Jornada laboral de solo 42 horas semanales aprobó esta noche el Congreso. Reducción será gradual, bajará 1 hora cada año. La ANDI dice que esa ley creará más desempleo y aumentará la informalidad. Ex senador Álvaro Uribe, autor del proyecto, lo explica y lo defiende. Aprobada ley que obliga a advertir sobre riesgos de comida chatarra y bebidas azucaradas. Graves disturbios hoy en Cali. Muere joven de 23 años. El presidente estaba de visita. Desórdenes esta noche en Bogotá, en el Portal de las Américas. También disturbios en Neiva. Hablan soldados heridos por carro bomba en Cúcuta. Investigan complicidad de suboficial. ELN desmiente autoría del atentado. Expide comunicado. El FBI de Estados Unidos apoya la investigación, revela embajada. Suben muertes y contagios por COVID en el país. La situación es desesperante, dice presidente de Colegio Médico en Pregunta Yamir. Regaño del Papa a sindicalistas. Texas anuncia que hará su propio muro para bloquear migración ilegal de México. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. En último debate, el Congreso de la República aprobó esta noche la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales. La nueva norma, que debe ser conciliada por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, será aplicada de manera gradual. Luego de un extenso debate de 2 días, la plenaria de la Cámara le dijo sí al proyecto del ex senador Álvaro Uribe, que reduce la jornada laboral en Colombia. Según el texto aprobado en la Cámara, la jornada laboral comenzará a ser disminuida 2 años después de la vigencia de la ley, en razón de 1 hora por día. Y la otra hora se va a disminuir al año siguiente, 2 años después de la vigencia. Y 3 años después de la vigencia vamos a disminuir 2. Ahí vamos a estar en 44. Y 4 años después de la vigencia vamos a disminuir otras 2 para estar en las 42. El proyecto incluso contó con el apoyo de los congresistas que siguen a Gustavo Petro. Y se rasgan las vestiduras, que se violenta el empresariado, que se va a generar una situación más dramática de desempleo. Mentira. Ahora el proyecto deberá ser conciliado porque el texto aprobado en Cámara es diferente al aprobado en el Senado, que allá dejó la jornada laboral en solo 40 horas a la semana. Pues antes de que fuera votado este proyecto que reduce la jornada laboral, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y el expresidente Álvaro Uribe, que es el autor de la iniciativa, controvirtieron en la plenaria de la Cámara. En el desarrollo del debate, la plenaria de la Cámara escuchó al presidente de la ANDI, que se opone al proyecto, y al autor del mismo, el ex senador Álvaro Uribe. Según el presidente de la ANDI, el proyecto, en vez de generar más empleo, va a aumentar el desempleo. Cálculos que hemos hecho hasta ahora nos demuestran que casi que cada hora que en la reducción de esta jornada nos va a producir una caída en cerca de 80.000 empleos. Cada hora. Agregó el presidente de la ANDI que los que más sufrirán serán los empleados informales. Vamos a tomar la decisión equivocada. Vamos a destruir empleo en lugar de construir empleo. Vamos a quitarle oportunidades a los hogares. Y no se les olvide un dato importante a todos ustedes. ¿Por qué no nos parecemos además a muchas economías europeas? Entre otras cosas, porque tenemos una tasa de informalidad gigantesca. Porque en Colombia solamente 7.966.000 trabajadores a final del año 2019 eran trabajadores formales. Pero el ex senador Álvaro Uribe refutó las afirmaciones del presidente de la ANDI. Hasta hace unos pocos meses el DANI dijo que las empresas que se han recuperado en Colombia en la pandemia, esas empresas se han recuperado con un 9% menos de empleo. O sea que, infortunadamente, hay desempleo, pero las empresas han aprovechado para aumentar la productividad. Agregó el expresidente y ex senador que no es cierto que aumentará la informalidad. Nunca hemos visto que países con economías semejantes a las nuestras, por reducir la jornada, hayan aumentado la informalidad. La reducción de la informalidad depende de otras variables. No creo que la economía colombiana se vaya a demorar tantos años para recuperarse. Ahora comienza el pulso entre empresarios, gobierno y congresistas porque falta la conciliación que harán Senado y Cámara de Representantes.
Y en último debate, el Senado aprobó el proyecto de ley que obliga a los productores de comestibles y bebidas a advertir en las etiquetas sobre los excesos de grasas y azúcares que contienen sus productos. La iniciativa de comida chatarra fue aprobada en la plenaria del Senado con una apretada votación de 46 votos a favor y 39 en contra. Y ahora pasa a conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley más conocido como Ley Comida Chatarra busca informar adecuadamente a los colombianos para que al momento de adquirir un comestible ultraprocesado pueda tener información adecuada para saber si es bueno o malo para su salud. ¿Cómo se hará? Poniendo unos sellos de advertencia en la parte frontal del empaque del producto, de tal manera que se advierta sobre los excesos de azúcares, de sodios o de grasas, y así podamos cuidar la salud de los colombianos. Los estudios muestran que un 15% de las personas, una vez leen un etiquetado frontal claro de advertencia y una vez no los están exponiendo a publicidad engañosa, pues cambia su conducta de alimentación, sus hábitos alimenticios. Y esto pues representaría la posibilidad de ahorrarle miles de millones de pesos al sistema de salud de las personas que terminan siendo obesas. Durante 6 años y en varios intentos, proyectos similares a este habían sido hundidos por el fuerte lobby de la industria de alimentos procesados y ultraprocesados. Y justo cuando se votaba esta ley de comida chatarra, el Ministerio de Salud expidió una reglamentación sobre etiquetado de alimentos y bebidas, lo que fue catalogado por la oposición como una jugada para torpedear el proyecto. En momentos en que el Congreso discutía la denominada Ley de Comida Chatarra, el Ministerio de Salud expidió la resolución 810 que establece los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados. Esta norma técnica establece que la información nutricional debe ser lo suficientemente clara y comprensible sobre el producto y que de esa manera el consumidor pueda efectuar una elección informada. Para la congresista Angélica Lozano, el ministerio lo que buscaba era atravesarse al proyecto de ley. Miren, allá están, esos muchachos de allá del fondo son los del Ministerio de Comercio, de Salud y de la ANDI. Estamos a un paso de lograr la ley. Según el Ministerio de Salud, la resolución buscaba desincentivar el consumo de alimentos con sodio, azúcares y grasas saturadas. Mientras el presidente Iván Duque adelantaba reuniones en Cali, en varios puntos de la ciudad se registraban disturbios y bloqueos que terminaron con la muerte de una persona. Sebastián Bedoya en Cali, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola, buenas noches. En Paso del Comercio, en la vía que comunica a Cali con Palmira, hay bloqueos de manera intermitentes, pero en la calle 70, en el norte de la ciudad, hay todavía barricadas sobre esta importante vía. Hoy, lamentablemente, un joven de 23 años murió durante los enfrentamientos contra la fuerza pública. Y hoy, durante todo el día, se presentaron estos desmanes entre la policía y los manifestantes que intentaban obstruir nuevamente este importante corredor vial en el norte de la capital del Valle. Otra vez Cali fue escenario de desórdenes. Un joven de 23 años identificado como Juan David Muñoz Montenegro murió por impacto de arma de fuego en medio de los desmanes entre manifestantes y la policía sobre el nororiente de la ciudad. 4 policías, así como varios civiles, resultaron heridos y afectados por gases lacrimógenos. Un bus padrón de envío hoy fue vandalizado por encapuchados cuando bloquearon la calle 70 en el norte de Cali. Al cabo de unos minutos, los sujetos le prendieron fuego. Los conductores de 2 tractocamiones fueron obligados a detenerse para dejar abandonados los contenedores atravesados sobre la vía. También en Paso del Comercio, vía que de Cali comunica con Palmira, fue obstruida por varias personas que se enfrentaron con la fuerza pública cuando habilitaban nuevamente el corredor vial. Y un camionero tuvo que descargar arena sobre el sector. Están tirando una volqueta de arena aquí en toda la primera. Me frenaron aquí. No pude pasar. No, ahí ya no se puede, porque hemos llegado a acuerdos. Ahí donde hay una insistencia en bloquear, a pesar de haber construido un acuerdo, tiene que haber una presencia con todas las garantías de la fuerza pública. En Cali, de 30 bloqueos que había desde el pasado 28 de abril, quedan 5, especialmente en el oriente de la ciudad. En el Valle del Cauca permanece uno de 243 puntos. Un camión repartidor de gaseosa también fue incinerado sobre la vía.
A esta hora todavía hay tensión en estas zonas del norte y nororiente de la ciudad donde se presentaron estos fuertes desmanes y donde murió este joven de 23 años. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. La desafortunada nueva normalidad en el Valle del Cauca. Sebastián, muchas gracias. Y vamos ahora al portal Las Américas, en el norte, en el occidente de Bogotá, donde a esta hora hay disturbios. Ahí está Stig Luengas. Buenas noches, Stig. Cuéntenos qué pasa. Hola, Claudia, televidentes, muy buenas noches. Son las 9:12 de la noche y este es el panorama sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 51 Sur. Tensa situación de orden público por los enfrentamientos que se presentan a esta hora entre algunos jóvenes y la fuerza pública. Fue necesario traer más hombres del escuadrón móvil antidisturbios para controlar la situación. Se salió de control cuando estos manifestantes se encontraban sobre el portal Américas. Allí intentaron vandalizar el CADE, también el portal. Por eso se dio instrucción por parte de la alcaldía local de la intervención del SMAT y de la fuerza disponible. Estas imágenes en vivo y en directo demuestran la situación que se está presentando a esta hora. Fue necesario que llegaran 2 tanquetas del SMAT, hace sobrevuelo a esta hora el halcón de la policía y hace pocos minutos el coronel Edgar Cárdenas, quien es el comandante de la fuerza disponible, entregó el balance que deja hasta el momento estos enfrentamientos. Nuevamente se registran hechos violentos en el portal de las Américas contra la Policía Nacional y contra la infraestructura de este portal. Se registra hasta ahora 5 capturas y 1 aprehensión. La Policía Nacional, con el respeto a los derechos humanos, actúa precisamente para salvaguardar no solamente la integridad de nuestros policías, sino también de los ciudadanos que a esta hora se retornan a sus hogares. Nuevamente insistimos en que la protesta pacífica debe ser eso, pacífica, y que no hayan actos violentos. Las personas capturadas y el menor aprehendido serán judicializados por obstrucción en vía pública y ataque a servidor público, así como también daño a la infraestructura privada del portal de Transmilenio. 9:13 de la noche y este es el panorama, imágenes en vivo y en directo, todo un equipo de Noticentro 1 CM aquí presente en estos disturbios que se presentan, muy afectados los habitantes de esta zona del suroccidente de la capital por los gases lacrimógenos que se están lanzando a esta hora. También hay que decir que se presentan 5 bloqueos en la capital, uno en la avenida Caracas con calle 76 en el sur de la capital, en el sector conocido como Puente de la Dignidad, en la autopista sur con carrera 74, en la carrera 10ª con calle Cuarta Sur, en la autopista norte con calle 171 y este que se presenta a pocos metros del portal Américas. En total 5 afectaciones viales que se reportan a esta hora. Y me despido con estas imágenes en vivo y en directo desde la avenida Ciudad de Cali con calle 51 Sur, sector de Chicalá, este barrio donde se presentan fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Con la cámara de William Uribe, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en Neiva también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública tras los bloqueos intermitentes en la vía que comunica con Bogotá. Con graves disturbios culminó la jornada de protesta que protagonizaron jóvenes neivanos desde tempranas horas del día. Los manifestantes, quienes bloquearon intermitentemente la salida hacia Bogotá en rechazo a la caída del proyecto de matrícula cero ayer en el Congreso de la República, aseguraron que continuarán en las calles exigiendo oportunidades para estudiar y trabajar dignamente y que la caída de la matrícula cero afecta a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 que buscan ingresar a una educación superior gratuita. La salida de Neiva fue militarizada para impedir el bloqueo de las vías. Los jóvenes aseguraron que continuarán en las calles y que desconocen el Comité Nacional del Paro y sus orientaciones. Esta tarde hubo un ataque en Valdivia, municipio de Antioquia. La información preliminar indica que 7 vehículos fueron incinerados. El ataque se presentó exactamente en el sector conocido como Crucecitas, en la vía que va de Medellín a la costa atlántica. Los vehículos quemados serían 5 camiones y 2 buses. Noticentro 1 CMI ingresó a las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta, blanco de un atentado con carro bomba. El panorama es desolador. Uno de los militares que resultó herido en la explosión relató lo sucedido.
Después de 2 días del atentado terrorista a la Brigada 30 del Ejército, aún permanecen parte de lo que quedó de la camioneta Toyota utilizada como carro bomba, pieza clave para que los investigadores esclarezcan lo sucedido. Los militares heridos que se recuperan en la zona de sanidad de la Brigada 30 relataron cómo vivieron esos instantes del ataque terrorista. La primera detonación, pues estábamos en la oficina, estábamos trabajando y digamos, cuando miramos la primera detonación, íbamos a salir de la oficina, pero la segunda detonación nos alcanzó a agarrar la onda que nos tumbó. Todo fue muy rápido y las 2 detonaciones muy fuertes que los militares nos explican cómo ocurrió este hecho en una guarnición militar. La primera explosión pues la sentimos cuando yo estaba por la guardia y sentimos la primera explosión y fue leve, pues pensamos que se habían reventado unos tanques del rancho de tropa. Cuando salí a verificar, pues me decían que era un carro bomba. Y me entró una esquirla de la explosión de la camioneta y se quedó alojada ahí. El comandante de la segunda división señaló que la acción violenta pudo ser mayor y resalta que por fortuna no hubo pérdidas humanas y que la mayoría de los heridos han sido dados de alta. Estábamos hablando de 36 personas heridas que fueron recibidas por los centros hospitalarios. De esas 36 en este momento hay 9, porque las demás ya han sido dadas de alta. De esas 9 tenemos 3, tenemos de esas que ya salieron, tenemos 3 en el dispensario. De esos que inicialmente fueron afectados, hay 3 que fueron de consideración, fueron intervenidos 2 de ellos quirúrgicamente y solo 1 se encuentra en este momento en la UCI, pero con un pronóstico muy favorable. Ahora los controles para ingresar a las instalaciones de esta guarnición militar son más estrictos. 10 soldados se encargan de las requisas minuciosas. Los daños materiales en las instalaciones aún no se han cuantificado. Los investigadores están en la búsqueda de la persona que introdujo el vehículo y salió antes de la explosión. Y la Fiscalía informó que investiga si algunos militares serían cómplices de este atentado en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. La Fiscalía y la Procuraduría avanzan con la investigación para determinar la responsabilidad de todos los implicados en el atentado con una camioneta bomba en Cúcuta. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que una de las hipótesis que se está investigando busca establecer si un militar tendría relación como cómplice en el atentado. Y es que varias de las declaraciones de los uniformados son contradictorias sobre cómo logró ingresar el hombre que llevó la camioneta sin ningún tipo de control, estacionar el vehículo por más de 2 horas y adicionalmente salir de las instalaciones, como quedó registrado en 2 videos de las cámaras de seguridad. La Procuraduría ya anunció que inició una indagación preliminar por las fallas en la seguridad y ordenó la práctica de pruebas. Se hace necesario indagar la posible omisión de deberes para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la brigada y del personal que allí labora. Por su parte, la Fiscalía avanza con la recolección de los testimonios de los militares y ya se han tomado más de 20 declaraciones relacionadas con el caso y ya se tiene información sobre 30 cámaras de seguridad en las que se analiza además si previamente otros vehículos ingresaron a estas instalaciones para planear el atentado. Por el momento las autoridades vinculan al ELN con el ataque y pierde fuerza la teoría sobre la participación de las disidencias de las FARC. El FBI apoya al equipo técnico que hace la investigación, dado que había estadounidenses en el sitio que resultaron heridos. En un corto comunicado, la guerrilla del ELN asegura que ninguna de sus estructuras participó en el ataque con explosivos a la Brigada 30 de Cúcuta. A través de sus redes sociales, el ELN, en cortas palabras, asegura que su organización no está detrás del ataque contra la Brigada 30 militar de Cúcuta. Nos permitimos informarles que ninguna estructura del Ejército de Liberación Nacional tiene que ver con el ataque que se presentó el martes 15 de junio en la Brigada 30 de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. La guerrilla también se pregunta qué hacían 12 militares del Comando Sur de Estados Unidos en una sede del Ejército colombiano. Critican al ministro Molano y piden no hablar de asistencia militar norteamericana. El FBI ya está en terreno apoyando las investigaciones por la explosión ocurrida dentro de una instalación militar en Cúcuta para dar con información de los autores materiales e intelectuales del atentado. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que un equipo del FBI está asistiendo a los oficiales colombianos a cargo de la investigación del atentado en Cúcuta.
La Embajada de Estados Unidos confirma que la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, está prestando asistencia técnica a los funcionarios colombianos encargados de investigar la explosión ocurrida en la instalación militar colombiana de Cúcuta el 15 de junio. De acuerdo con la comunicación, esta ayuda forma parte de la cooperación que mantienen los Estados Unidos con el gobierno de Colombia en materia de la aplicación de la ley. Miembros del que fuera el secretariado de las FARC entregaron hoy a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto información sobre el posible paradero de 55 cuerpos de civiles secuestrados y militares caídos en combate que se encuentran desaparecidos. Una vez la Justicia Especial de Paz abrió el caso 01, toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP, se identificaron 192 víctimas dadas por desaparecidas, asociadas con retenciones ilegales o secuestros atribuidos a la antigua guerrilla. De ellas, 111 son civiles y 81 militares. Es un logro. Bueno, y poder cumplir con la misión que nos dimos, que es entregarle al país realmente los cadáveres o los cuerpos de personas que fueron desaparecidas. Con base en la información recibida, la investigación humanitaria, la unidad de búsqueda iniciará una ruta de contribución a la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas dadas por desaparecidas. Uno de los lugares donde estaríamos nosotros yendo a buscarlos es un área de incidencia de las disidencias. Esperamos poder alcanzar la comprensión de los actores armados de que el trabajo que realizamos es humanitario. Para los próximos días, la unidad espera poder dar con el paradero de 8 de esos 55 desaparecidos priorizados. La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a Colombia de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, exintegrante del ELN y vinculado al caso de los llamados falsos positivos. Alias El Zarco, exintegrante del ELN, requerido en Colombia por presuntamente colaborar a miembros del Ejército Nacional para reclutar a las víctimas de los falsos positivos. La decisión la tomaron magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal en España al estimar que se cumplen los requisitos 3 días después de ser notificado. En febrero de 2021, a través de la Secretaría General de Interpol, fue publicada la notificación con fines de extradición. El mismo mes, a través de la Embajada de Colombia, se presentó la solicitud formal ante el gobierno español. Finalmente, el día de hoy se conoce que la Audiencia Nacional autorizó la extradición de alias El Zarco por homicidio y concierto para delinquir. Hubo un nuevo repunte en las últimas 24 horas, tanto de contagios como de muertes por COVID-19. Otras 29.945 personas se contagiaron de COVID-19. El total de casos a la fecha es de 3.859.824. Los casos activos aumentaron a 160.041. En el país ya han muerto por COVID-19 98.156 personas. Las muertes más recientes fueron 596. En su mayoría se presentaron en Bogotá. Este jueves se procesaron 106.889 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 14 de junio con 24.376 contagios, 588 muertes. El 15 de junio con 24.452 contagios, 599 muertes. El 16 de junio con 27.827 contagios, 595 muertes. Hoy con 29.945 contagios, 596 muertes. Congestión y esperas de más de 4 horas reportaron los bogotanos en los puntos de vacunación. Este jueves la capital comenzó una nueva fase inmunizando a los mayores de 45 años. Este fue el panorama en los puntos de vacunación de Bogotá. Largas filas y confusión marcaron la jornada. Muchos desconocían si era con pico y cédula, por agendamiento o si debían estar priorizados en Mi Vacuna. Más de 4 horas tuvieron que esperar los capitalinos en los puntos habilitados por el distrito en centros comerciales para acceder al biológico. Con el inicio de la vacunación para mayores de 45 años, aumentó la congestión y la espera en los puntos. En algunos incluso se agotaron por momento las dosis. Pese a las dificultades logísticas, los bogotanos siguen acudiendo masivamente a la vacunación. En las últimas horas, la capital batió récord, con más de 66.000 dosis aplicadas.
En otros temas, la Procuraduría iniciará una reorganización de la entidad para designar a delegados con funciones de juez, luego de que en plenaria, Cámara y Senado aprobaran el proyecto de reforma al Código Disciplinario. En el Congreso solo falta la conciliación para la aprobación del proyecto de reforma al Código Disciplinario, con el cual se cambia el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación. Sonia Telles, procuradora delegada para la vigilancia y una de las personas que más conoce de la iniciativa, aseguró que no habrá una contratación masiva en la entidad y dijo que los nuevos cargos serán ocupados por los funcionarios que ya trabajan en la institución. Reasignar funciones a sus funcionarios y solo en el evento que después del estudio que haga función pública podrá mirarse la creación de cargos. El país puede estar seguro que en este momento la Procuraduría entra en un plan de reorganización para asignar a sus funcionarios con la planta que tiene actualmente. Asimismo dijo que la Procuraduría tiene 2 años para resolver más de 10.000 procesos, algunos de connotación nacional, con la eventual aprobación de la iniciativa. El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a pagar una indemnización de 25.000 millones de pesos a los familiares de los 33 niños que murieron incinerados en un bus en Fundación Magdalena. Los hechos ocurrieron en mayo de 2014, cuando el vehículo que transportaba a los menores se incendió al parecer por fallas mecánicas. Según la sentencia, la Iglesia no tomó las medidas de seguridad necesarias para el transporte de los pequeños. La Alcaldía de Bogotá ofrecerá 8.000 cupos gratuitos en 33 universidades, tanto públicas como privadas de la capital de la República. Quienes sean beneficiarios con el programa Jóvenes a la U, además de matrícula gratuita, recibirán un subsidio de un salario mínimo para cubrir sus gastos. En Bogotá hay 8.000 cupos disponibles para acceder a educación superior gratuita. Los jóvenes menores de 28 años interesados podrán inscribirse a partir de hoy y hasta el 28 de junio en www.educacionbogotá.edu.co. Hoy fue el día más importante de esta alcaldía. Hoy, porque empezamos el programa más ambicioso, más transformador de la vida de las mujeres y los jóvenes de Bogotá. El programa Jóvenes a la U ofrece carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en 33 universidades, 27 de ellas privadas y 6 públicas. Los beneficiarios recibirán además un subsidio de sostenimiento hasta por un salario mínimo. Para que no tenga que pasar hambre, no tenga que sufrir por el bus, por la fotocopia, por la conexión a internet. Los jóvenes seleccionados se conocerán el próximo 9 de julio. Desde el Consejo de la Capital anunciaron demandas contra el nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá aprobado por el Congreso. Consideran que es inconstitucional y que le quita facultades al Cabildo Distrital. La aprobación en el Congreso del nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá, que entre otras cosas aumenta el número de localidades y fortalece técnica y financieramente las alcaldías menores, no cayó bien en el Consejo de Bogotá. Esto no tiene ni pies ni cabeza y por lo tanto, si este proyecto de ley continúa en este camino, vamos a estudiar la demanda por inconstitucionalidad. Según los concejales, la ley los obliga a aprobar en el POT el aumento de 20 a 30 localidades sin ninguna discusión. El proyecto, en cierta forma, pasó la pelota al POT diciendo que el Consejo aprobará en el POT o que se aprobará en el POT la nueva delimitación, mezclando una cosa administrativa de funcionamiento de la ciudad con una cosa de planeación. Aumentaría también el número de burocracia, porque aumentarían las juntas administradoras locales y los ediles. Y si el Consejo no aprueba el POT, la alcaldesa podría sacarlo por decreto. Sale la alcaldesa de Bogotá con superpoderes después de esta modificación del Estatuto Orgánico. Además, le quita la autonomía al Consejo sobre la aprobación de las vigencias futuras. Ya no van a tener que pasar por el Consejo de Bogotá, disminuyendo el control que ejerce la corporación. Hace 28 años no se reformaba el Estatuto Orgánico de Bogotá. Fueron 15 intentos en el Congreso de la República. Más de $1.000 millones recaudó hoy una conferencia internacional de migrantes venezolanos de donantes para atender a los migrantes venezolanos en todos los países de América Latina. Se calcula que en los últimos años han llegado 6 millones de estos migrantes a todos los países de la región. Promovida por Canadá, se realizó hoy la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Recaudaron aproximadamente más de $1.000 millones gracias a las diferentes participaciones de todos los países que participaron en la conferencia.
La diáspora venezolana hacia Colombia ha ido en incremento. Desde 2017, cuando llegaron 403.702 venezolanos. Al año siguiente se triplicó, con 1.174.743. En 2019 subió a 1.771.237 y en 2020 bajó a 1.729.537. Y según el más reciente registro de Migración Colombia, este año los venezolanos en el país suman 1.742.927. Más de 800.000 de ellos han completado la primera etapa del Estatuto Temporal de Protección. Pero mientras tanto, las condiciones de miles de ellos son difíciles porque tienen que vivir de la caridad pública. Yo vivo del diario, de la persona que yo le diga algo y se le afloje el corazón y me regale por lo menos una moneda. Pero hay que luchar. Pero gracias a Dios si nos van a dar el permiso como para buscar trabajo. Por eso me voy a regresar para mi país, porque para estar pasando cosas en otro país es mejor estar pasando con la familia de uno por allá. Entre ellos mismos se pelean por cualquier ayuda. Mira cómo se pelea la gente, cómo se está matando a la gente por la necesidad, la desesperación. No hay trabajo, mira cómo lo agreden. Los vecinos de las calles donde se concentran venezolanos se quejan por los problemas de inseguridad y salubridad en su sector. Entonces no hay tranquilidad ni de los residentes ni de los mismos comerciantes que tienen aquí sus locales. Y pues ustedes acaban de ver, se presentó una riña en este momento, tuvo que venir la policía a controlar y eso es de todos los días. Esa es la problemática que vemos en las calles, no nada más de Bogotá, vemos la problemática en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Barranquilla, en muchísimos países, en Riohacha. O sea, nosotros tenemos organizaciones en todo el país que sencillamente, nos desbordamos. Durante la conferencia de hoy, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, calificó de valiente y sin precedentes la política migratoria de Colombia para regularizar a los más de 1.800.000 venezolanos que han cruzado la frontera y se han establecido en el país en busca de oportunidades. Alarmante es la cifra conocida por este noticiero relacionada con el robo de viviendas. En lo corrido de este año son más de 13.000 las víctimas. Las cifras conocidas por Noticentro 1 CMI relacionadas con el robo de viviendas son alarmantes. Solo este año han sido víctimas de este flagelo 13.109 colombianos, lo que representa un promedio diario de 81 robos. En el año 2020 teníamos 14.213 hurto a residencias, en el momento han sido denunciadas 13.109. En época de vacaciones y cuando muchos abandonan sus viviendas, tenga en cuenta algunas recomendaciones. Es fundamental recordar que en esta época de vacaciones, donde las familias salen a otros lugares a descansar, debemos primero que todo dejar muy bien aseguradas nuestras residencias. Si tenemos circuito cerrado de televisión, estarlo monitoreando. Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades donde más robos se denuncian. Junio, julio, agosto, diciembre y enero son los meses más críticos y en los que las autoridades prenden las alarmas. Movimientos artísticos pintaron el pedestal de la derribada estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, ubicada en el Morro de Tulcán, en Popayán. Estos movimientos explicaron que las figuras que pintaron son alusivas a comunidades indígenas para reivindicar el lugar, transformándolo en un centro ceremonial. El hecho generó posiciones encontradas entre la ciudadanía. La administración municipal no se ha pronunciado al respecto. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, indicó que el comercio organizado reportó pérdidas por 5 billones de pesos debido a los bloqueos de mayo. De acuerdo con el reporte del comercio organizado, las ventas en mayo cayeron significativamente como consecuencia de los bloqueos. Las pérdidas por temas de vandalismo y la falta de materia prima afectaron la dinámica del sector, que reportó pérdidas por 5 billones de pesos. Una de 4 empresas tuvo que cerrar temporalmente. En nuestra encuesta de bitácora, el 65% de los empresarios tuvieron que cerrar sus puertas durante algunos días o de manera definitiva. Más de 5 billones de pesos en pérdidas, 300.000 empleos afectados, igualmente 40.000 empresas cerradas y más de 400 establecimientos vandalizados. FENALCO espera un repunte para junio con la celebración del Día del Padre, donde se espera que el 44% de los colombianos gasten al menos 100.000 pesos. Hay entusiasmo en cuanto a regalitos. Nos sorprende gratamente
que buena parte de ellos, el 25% de las respuestas corresponde a almuerzo especial en casa. Cerca de 40.000 establecimientos comerciales se han visto afectados por las restricciones que generó la pandemia y los bloqueos. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo mejoró la perspectiva de crecimiento de la economía colombiana para este año. Fedesarrollo, que inicialmente había pronosticado un crecimiento económico de 4,8% este año, elevó este pronóstico a 7,2%. Así, mientras en 2019 el país había crecido 3,3%, en el año de la pandemia tuvo su peor desplome de menos 6,8% y este año se recuperaría en un 7,2%, según Fedesarrollo, por la reactivación económica. A la profundización de las actividades de reapertura económica que se ha venido dando en las últimas semanas, a la aceleración del proceso de vacunación y también al aumento de las perspectivas de crecimiento económico mundial. Construcción, comercio e industria serían los sectores que más empujarían el crecimiento. El gobierno y las autoridades económicas entregaron un reporte de solidez del sistema financiero después de un año de pandemia. El Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero reveló que el 88,3% de la cartera financiera de la banca está al día y que se ha hecho un ajuste ordenado del programa de acompañamiento a deudores. El grupo, conformado por el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera, dio cuenta de la solidez del sector. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció recursos para apoyar a los cultivadores de arroz. Con el objetivo de apoyar y dar alivios al sector arrocero del país, el gobierno dispuso de 29.000 millones de pesos para lo que será el incentivo en materia de almacenamiento. Se apoyará a productores para que no se vean afectados cuando se presenten bajas en los precios de mercado. La cosecha arrocera pueda ser absorbida por la industria de los molinos y Fedearroz con los molinos que ya tiene y beneficiar a esas más de 400.000 familias que hay en el sector arrocero. El apoyo a la comercialización beneficiará a productores y garantizará el abastecimiento en las diferentes regiones del país. Es muy importante que mantengamos el ordenamiento a la producción, que no sembremos más de 520.000 hectáreas de arroz en el año de acuerdo al consumo que tenemos. La decisión se tomó en el Consejo Nacional Arrocero. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,16% a 1.248 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 1,85% a 22.600 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó, con una pérdida de 2,77% a 3.972 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,71% a 2.392 pesos. Las víctimas del conflicto armado podrán acceder a un subsidio de vivienda por segunda vez. Así lo ordenó esta noche la Corte Constitucional. La Corte Constitucional estableció que los beneficiarios del subsidio de vivienda víctimas del conflicto armado interno y que como consecuencia del desplazamiento hayan perdido su casa, se podrán volver a postular para acceder a este subsidio. Esta decisión se tomó al resolver una demanda contra la ley que crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y que establece que los colombianos solo pueden solicitar el subsidio de vivienda una sola vez. La Corte Constitucional le dio la razón a los demandantes que argumentaron que el Congreso solo había tenido en cuenta a las víctimas que sufrieron atentados terroristas, pero excluyó a quienes perdieron o abandonaron su vivienda como consecuencia del conflicto armado interno. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.730 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.650 pesos y la venden entre 1.700 pesos. Un euro cuesta 4.442 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 49 centavos. El azúcar se transó en 16,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 88 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.392 pesos.
Un estudio realizado en Reino Unido enciende las alarmas por la cepa Delta de India. La investigación indica que duplica la capacidad de contagio en 11 días. La velocidad de propagación de nuevos contagios en el Reino Unido se ha convertido en una preocupación mundial. Con 11.000 casos por COVID-19 en la última jornada, los datos del estudio realizado por científicos del Imperial College de Londres demostraron que el número de casos se duplica cada 11 días. Según la investigación, las infecciones aumentaron en un 50% entre el 3 de mayo y el 7 de junio, coincidiendo con el aumento de la variante Delta, que se ha vuelto dominante en el país desde que se detectó por primera vez en la India. Además, señalan que las contaminaciones por esa mutación aumentan de manera exponencial en Inglaterra, debido a los contagios entre los más jóvenes que aún no han sido vacunados. Estados Unidos prohibió el ingreso de perros provenientes de Colombia para evitar un brote de rabia, pues la tasa de vacunación en nuestro país contra esa enfermedad es baja. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses anunciaron la prohibición de un año para ingresar perros de más de 100 países donde la rabia sigue siendo un problema. Una lista en la que está incluida Colombia y de la que hacen parte las naciones a las que más se les niega la entrada de mascotas por los bajos e incompletos procesos de vacunación contra esta enfermedad. La prohibición, que entrará en vigor el 14 de julio, se aplicará a los perros que ingresen o regresen al país, incluidas las mascotas o los que se traen para la venta o adopción. Aproximadamente 1 millón de perros ingresan a los Estados Unidos cada año y se espera que la prohibición se aplique hasta en un 7,5% de estos ingresos. Japón levantará desde el 21 de junio el estado de emergencia. La determinación se toma por la reducción en el número de casos de coronavirus y se da a poco más de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos que comienzan el 23 de julio. Francia eliminó el uso obligatorio de tapabocas al aire libre. La restricción o la medida solo se aplicará cuando haya encuentros muy numerosos, multitudinarios. Además, el país galo levantará el toque de queda a partir del domingo. Estas medidas obedecen a la mejora de la situación sanitaria. El Papa Francisco criticó la corrupción dentro de los sindicatos y lo llamó pseudopatrones por dejarse corromper. En un mensaje por videoconferencia a la OIT, el Papa Francisco reivindicó el derecho de todos los trabajadores a organizarse en sindicatos, pero criticó la corrupción dentro de estas organizaciones que deberían darle voz a quienes no la tienen. Cuando un sindicato se corrompe, ya esto no lo puede hacer y se transforma en un estatus de pseudopatrones, también distanciados del pueblo. El pontífice destacó las necesidades de los migrantes y los trabajadores más vulnerables en general y afirmó que olvidamos que la propiedad privada es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Tras la cumbre en Ginebra, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo estar dispuesto a seguir dialogando con los Estados Unidos si este último país también lo está. El mandatario ruso Vladimir Putin entregó un nuevo balance sobre su reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden y continúa calificando la sesión como positiva. Además de los acuerdos que anunció tras la cumbre en Ginebra, Putin aseguró estar dispuesto a seguir adelante con el diálogo siempre y cuando Washington también lo esté. Así dio muestras de que busca continuar las conversaciones en temas nucleares, de seguridad cibernética y otros asuntos que han afectado la relación bilateral en los últimos años. Putin añadió además que su homólogo le pareció un profesional con quien hay que trabajar muy atentamente para no perderse nada, y además lo calificó de una persona muy hábil. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a derogar la ley de salud del expresidente demócrata Barack Obama, que los republicanos llevan una década tratando de tumbar. La reforma sanitaria del 2010, conocida como Obamacare, fue salvada por el Supremo al fallar en contra de una coalición de 17 estados conservadores liderados por Texas, que argumentaban que partes de la norma son inconstitucionales. Esta ley sanitaria ha dado cobertura a más de 20 millones de personas. Y el estado de Texas, en los Estados Unidos, anunció que invertirá una millonaria suma de dinero para construir un muro a lo largo de su frontera con México. Noticia internacional.
Dos nuevas polémicas se presentaron en Texas, Estados Unidos. Greg Abbott, gobernador del estado, anunció la autorización de un pago inicial de $250 millones para la construcción de un muro fronterizo con México. Según Abbott, la administración Biden ha abandonado su responsabilidad de aplicar la ley federal para asegurar la frontera y hacer cumplir con las leyes de inmigración, y son los texanos los que están sufriendo las consecuencias. La segunda medida es la firma de una ley que permite a los habitantes mayores de 21 años que no tengan prohibido poseer un arma de fuego, la puedan portar en público sin permiso. Esta es la última de una serie de medidas para expandir los derechos sobre las armas en estados conservadores del país. La inflación en Argentina, que alcanzó el 3,3% en mayo, tiene al peso argentino valiendo menos de 1 centavo de dólar. Ahora las vueltas en monedas han sido sustituidas por caramelos debido al bajo poder adquisitivo del dinero. La estrategia comercial para el lanzamiento de varios caramelos mini envueltos con la frase "ideales para el vuelto" refleja el indiscutible derrumbe del peso argentino, arrastrado por una inflación que fue del 3,3% en mayo y una imparable devaluación. Una moneda de $1 que hasta el 2001 equivalía a $1 norteamericano, actualmente vale menos de 1 centavo de dólar. Si una persona quiere comprar una simple lata de gaseosa, se necesitarían más de 50 monedas de la Unidad Monetaria Nacional. Y como el billete de menor denominación en circulación es de 10 pesos y se utiliza como la mínima unidad de cambio aceptada a la hora de hacer pagos chicos, las monedas argentinas están al borde de la extinción y en lugar de entregarlas, ahora los caramelos les sustituyen como vueltas. Hay una noticia al cierre. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley de licencia parental compartida. Ahora los hombres podrán disfrutar de común acuerdo con su pareja hasta 6 semanas de la licencia de la cual hasta ahora gozan las madres, entre otras disposiciones. Muy buenas noches. Colombia está atravesando la que puede ser la peor crisis sanitaria hospitalaria de salud de toda su historia. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Germán Bayona. Él es presidente del Colegio Médico de Bogotá y directivo de la Federación Médica Nacional. Doctor Bayona, muy buenas noches. ¿Cuál es el balance, la presentación que usted haría de la situación hospitalaria y de salud que afronta hoy Colombia? Buenas noches, Yamit. Bueno, la verdad es que tenemos que empezar por las cifras. Estamos en un momento muy crítico con unas cifras muy preocupantes, con un número de contagios nuevos que durante las últimas semanas está por encima de los 27.000 y han llegado hasta los 30.000, con un índice de positividad en las pruebas que ha superado el 30% y una ocupación de unidad de cuidado intensivo en las principales ciudades y en el país que supera el 95%. En la práctica la ocupación de las unidades de cuidado intensivo está muy por encima del 100%, porque la gran mayoría de los centros hospitalarios, por lo menos en Bogotá, están usando áreas de expansión que no deberían ser usadas. Por ejemplo, las áreas de recuperación de cirugía o las salas de cirugía, lo cual disminuye la capacidad de atención hacia otros pacientes y hacia pacientes COVID. La situación además es muy grave en los servicios de urgencia. La mayoría de los servicios de urgencia tienen ocupación del 200 y hasta el 300%. No hay suficientes puntos de oxígeno, no hay camas de hospitalización y los insumos y los medicamentos, así como el oxígeno, empezaron a escasear. Estamos viendo cómo nuestros pacientes están muriendo y la verdad estamos desesperados, nos sentimos solos enfrentando una crisis sanitaria de inmensas proporciones, la verdad. ¿Y qué hacer, doctor Bayona, ante semejante situación tan grave? Bueno, hay muchas cosas por hacer. Lo primero que hay que hacer es apoyarse en las sociedades científicas, en los gremios de la salud, en la academia, para tomar medidas basadas en elementos técnicos científicos consecuentes a lo que estamos viviendo. La verdad es que hoy nos sentimos muy decepcionados por las declaraciones del ministro que dice que en medio de un hipercontagio como el que está viviendo Bogotá no se puede hacer nada y que
es decir, haga lo que se haga, va a pasar lo mismo. Eso no es cierto. Se pueden hacer muchas cosas. Lo primero que hay que hacer es cerrar la llave que está regando el agua del colapso del sistema de salud, y para eso hay que evitar más el contagio. Eso por un lado. Por otro lado, hay que implementar medidas urgentes que nos permitan hacer frente tanto en la atención prehospitalaria, que es muy importante fortalecer la atención primaria, ir a atender de manera rápida y efectiva a los pacientes que son sintomáticos para que no se agraven y no lleguen tardíamente hacia los servicios de urgencia, descongestionar los servicios de urgencia que en este momento son un cuello de botella y generar áreas de expansión. Por supuesto, hay que ayudar también a los trabajadores de la salud que estamos agotados, hay que aumentar de alguna manera el número del personal que está atendiendo, pero además apoyarlos desde el punto de vista psicológico. El cansancio y el estrés y el agotamiento de los trabajadores de la salud es inconmensurable. Sí, veíamos hoy, doctor Bayona, que ya estamos dentro de los 10 países con mayor mortalidad en el mundo entero como consecuencia del COVID. Pero usted diría, doctor Bayona, que el gran daño que usted está denunciando es producto del violento ataque de la infección o de la falta de una adecuada estrategia para enfrentar ese ataque. No, hay múltiples factores. Definitivamente necesitamos cambiar de estrategia. Colombia estaba en una estrategia de mitigación y necesitamos cambiar la estrategia con que estamos enfrentando la pandemia. Necesitamos pasar a una estrategia de supresión, de eliminación del contagio. Para algunos esto implica mucho esfuerzo desde el punto de vista económico, requiere de la participación de todos los sectores sociales, de la ciudadanía, del sector económico, pero fundamentalmente del gobierno para emitir políticas de salud pública que lo permitan hacer, que fortalezca la atención primaria y que permita hacer la prevención de la transmisión. Y por otro lado, pues definitivamente sí hay un nivel de contagio muy grande por otros factores, incluyendo el tema de las variantes que están circulando en Colombia. Esto se unió y nos generó una crisis como la que estamos, pero definitivamente faltó previsión por parte del gobierno nacional para esta situación. Estaba cantado. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo diciendo que esta crisis se iba a presentar y que había que tomar medidas desde antes para evitarlo. Mi pregunta final, doctor Bayona, pero usted entiende que las ciudades no pueden volver a cerrarse porque el país estaba muriendo de hambre, muriendo de inactividad, muriendo de falta de recursos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor Bayona? No es cierto que haya una dicotomía entre economía y salud. Se puede articular la salud pública con la sostenibilidad social y con el desarrollo social. Y todo esto para poder enfrentar los desafíos que nos da la pandemia. No es cierto que no se pueda hacer. Se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay que hacerlas de manera adecuada, hacer una apertura que no es el momento actual. Digamos que los parámetros epidemiológicos no lo permiten en este momento, pero sí se puede hacer de manera gradual y de manera segura bajo unos parámetros técnicos, científicos, y nosotros pretendemos sentarnos, reunirnos con el gobierno nacional para que podamos asesorarlo en ese sentido. Doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá y miembro de la Federación Médica Nacional directivo, mil gracias por su información, por sus comentarios, y a ustedes televidentes también muchas gracias por su sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticiero 1 CMI.